Tecnológico ha presentado muchos cambios que han ido mejorando la velocidad de proceso, las operaciones y acciones que puede realizar y la capacidad de almacenamiento, pero de acuerdo a estos avances tecnológicos, también ha ido aumentando el número de formas de cometer delitos informáticos en todo el mundo, ya sea robando información, atacando con virus, clonando tarjetas, entre otros delitos. Para conocer más sobre este tema de delitos informáticos se hablará a fondo en este documental. Bueno, en primer lugar hablaremos de los virus informáticos y cuáles son los que están atacando a nuestros ordenadores desde el inicio de su creación y que hoy en día se utilizan con mayor frecuencia. Virus informáticos. Un virus es un malware que tiene por objetivo alterar el funcionamiento normal del ordenador, sin el permiso o el conocimiento del usuario. Ahora se va a hablar de 10 virus que han atacado a la computadora desde su creación y de un virus poco conocido que es el EndCloner creado en 1985 y fue el primer virus para ordenadores personales, concretamente para los sistemas Apple. Creado por un estudiante, el virus infectaba el sistema operativo, se copiaba en los discos flexibles y desplegaba uno o dos versos de un poema. Además de estos virus también crearon otros, de los cuales hablaremos ahora. Iniciamos con Creeper, que nació en 1971 e infectó a los computadores PDP-11, los cuales estaban conectados a red de computadores precursora de Internet, ARPANET. Mostraba un mensaje que infectaba el sistema y decía: "Soy el más aterrador, Creeper. Atrápame si puedes". El segundo virus más conocido es Concept y se conoce como el primer macrovirus, pues estaba incluido en una macro del programa Microsoft Word y nació en 1995. Otro de los virus es I Love You, fue presentado por un joven filipino de 24 años y luego llegó a ser un virus capaz de infectar a más de 45 millones de computadores. Enviaba un correo electrónico que en su asunto mostraba las palabras I love you y estaba acompañado de un archivo adjunto bautizado Una carta de amor para ti. Al ejecutar el archivo, el virus se reenviaba a toda la lista de contactos del usuario. Luego el 13 de julio de 2001 por primera vez se conoció acerca del gusano Code Red que se propagaba por las redes sin necesidad de un correo electrónico o un sitio web. Para el virus Storm, en enero del 2007, usuarios de Europa y Estados Unidos comenzaron a recibir mensajes de correo electrónico relacionados con una tormenta que afectaba el continente europeo. El mensaje tenía un archivo adjunto que de inmediato lo hacía parte de una .NET, por lo que comenzaba a enviar y recibir comandos a cargo de su creador. Por último tenemos al virus Conficker, detectado por primera vez en noviembre del 2008, atacaba una vulnerabilidad existente en el sistema operativo Windows y se aprovechaba de sistemas que a octubre de 2008 no habían sido actualizados con determinado parche de seguridad. En los últimos años se ha escuchado bastante de los hackers y para saber más sobre ellos vamos a hablar sobre lo que hacen porque estas acciones se consideran delitos informáticos. Un hacker es una persona que por sus avanzados conocimientos en el área de informática tiene un desempeño extraordinario en el tema y es capaz de realizar muchas actividades desafiantes e ilícitas desde un ordenador. Por otro lado vamos a hablar sobre los tipos de delitos informáticos que existen en el mundo cibernético. Para los piratas informáticos, su acceso se efectúa a menudo desde un lugar exterior, situado en la red de telecomunicaciones. A menudo se hacen pasar por usuarios legítimos del sistema. Estas personas se relacionan bastante con el término hackers, ya que mayormente estos son los que los efectúan y dentro de estas acciones está la vulneración de seguridad. Tenemos los siguientes tipos. Interrupción. Un recurso del sistema es destruido o se vuelve no disponible. Este es un ataque contra la disponibilidad. Intercepción. Una entidad no autorizada consigue acceso a un recurso. Este es un ataque contra la confidencialidad. Modificación. Ataca contra la integridad, es cuando una entidad no autorizada no solo consigue acceder a un recurso, sino que es capaz de manipularlo. Virus y troyanos poseen esa capacidad. Fabricación. Una entidad no autorizada inserta objetos falsificados en el sistema. Este es un ataque contra la autenticidad. Ataques activos. Estos ataques implican algún tipo de modificación de los datos o la creación de falsos datos. Ataques pasivos. El atacante no altera la comunicación, sino que únicamente la escucha o monitoriza, para obtener de esta manera la información que está siendo transmitida. Son muy difíciles de detectar, ya que no provocan ninguna alteración de los datos. Sin embargo, es posible evitar su éxito mediante el cifrado de la información y otros mecanismos.
Dentro de los métodos para robar información, tenemos el famoso phishing, que se utiliza para estafar y obtener información confidencial de forma fraudulenta. Es así como el usuario, creyendo estar en un sitio de toda confianza, introduce la información solicitada que va a parar a manos del estafador. Existe un amplio abanico de software y aplicaciones de toda índole que quedan clasificados dentro de la categoría de robo de información personal o financiera, algunas de ellas realmente complejas. Uso de nombres de compañías ya existentes. Utilizar el nombre de un empleado real de una empresa para enviar un correo phishing. Direcciones web con la apariencia correcta. Meninda middle, hombre en el medio. El atacante se sitúa entre el usuario y el sitio web real, actuando a modo de proxy y es capaz de escuchar toda la comunicación entre ambos. Aprovechamiento de vulnerabilidades de tipo cross-site scripting en un sitio web, que permiten simular una página web segura de una entidad bancaria. Aprovechamiento de vulnerabilidades en navegadores. En cuanto a su distribución, también presentan características comunes, de la misma manera que el spam, es enviado masiva e indiscriminadamente por correo electrónico o sistemas de mensajería instantánea. El mensaje pide al usuario a pulsar sobre un enlace, que le llevará a una página en la que deberá introducir sus datos confidenciales. Se envía como una alerta de una entidad financiera advirtiendo de un ataque. Incluye un enlace en el que se solicitan datos personales. En el mensaje se indica, que debido a algún problema de seguridad es necesario acceder a una dirección web donde debe reconfirmar sus datos. Cuando el usuario introduce sus datos confidenciales, estos se almacenan en una base de datos y luego los estafadores utilizan esta información para conectarse a su cuenta y disponer libremente de los fondos. Los principales daños provocados por el phishing son el robo de identidad y datos confidenciales de los usuarios, pérdida de productividad y consumo de recursos de las redes corporativas. Para reforzar la seguridad y prevenir hackeos a nuestras cuentas bancarias se recomienda no colocar datos personales en sitios web y juegos no seguros. También hablaremos sobre la clonación de tarjetas de crédito o débito, conocida como skimming. Es tan rápido que cualquier persona puede convertirse en víctima sin haber sentido ningún tipo de anomalía en los procesos de pago habituales. En el crimen. Los clonados de tarjetas se producen con un pequeño aparato llamado skimmer de bolsillo. Utiliza la tecnología de los cajeros automáticos, en este caso se realiza la lectura pasándola por una pequeña ranura y los datos quedan almacenados para transferirlos posteriormente a un ordenador. También nos pueden copiar los datos al pasar la tarjeta por un cajero que haya sido manipulado para esconder el esquimero si perdemos o nos roban la cartera. Para realizar la clonación realizan los siguientes pasos. Se obtiene del cliente la tarjeta y la forma más común es introduciendo la tarjeta en la ranura del cajero automático, o cuando en estaciones de servicio, restaurantes, bares, el cliente entrega con absoluta confianza a la persona que hará la transacción. Al insertar la tarjeta en el cajero con el skimmer, los datos de la tarjeta son copiados. En otro extremo del cajero, una cámara está colocada detrás de un parlante falso, una tapa de plástico u otra fachada. Esta firma el teclado numérico en el que se teclea el código PIN, el cual es almacenado en un receptor MP7. El cliente realiza sus transacciones normalmente y se retira del cajero. En el caso de los comercios, el vendedor en complicidad con los estafadores, se aleja del cliente, clona los datos a su skimmer y vuelve para acercarle otro POS conectado a la red bancaria. El clonador vuelve al cajero del fraude para retirar el skimmer y la cámara. Se realiza una sincronización entre todas las tarjetas que pasaron por el cajero y sus respectivos códigos PIN para luego proceder al siguiente paso. El skimmer es conectado a una computadora portátil, donde se bajan los datos copiados. El estafador clona los datos de la tarjeta de su preferencia a una tarjeta blanca, cuya banda magnética está sin utilizar. La tarjeta clonada está lista para ser utilizada en los comercios, cajeros y hasta compras por internet. Por último, y para conectarse con otros países y tener una idea internacional con respecto a las leyes de otros países, se presentarán normas de otros países al lado de algunas del Perú, para poder analizar lo que se podría mejorar en el Perú con respecto a las normas y o penalidades de los delitos informáticos. En Perú, entre los nuevos delitos aprobados, que tienen en común el uso de la tecnología informática, se pueden citar los siguientes. Se castiga con una pena de hasta 4 años al que tenga acceso ilícito a todo o parte de un sistema informático.
También se sanciona a los que atenten contra la integridad de los datos informáticos, borrándolos o deteriorándolos, con hasta 6 años de prisión. Igualmente se sanciona a los que afectan la integridad de un sistema informático inutilizándolo o impidiendo su acceso con hasta 6 años de cárcel. Asimismo, se castiga hasta con 5 años de prisión a la persona que crea, ingresa o usa ilegalmente una base de datos para comercializar, traficar o vender esa información. Además se sanciona a los que practican la interceptación de datos informáticos. Se regula un castigo mayor de hasta 8 años cuando se trate de información clasificada como secreta o confidencial. Esa pena sube hasta 10 años cuando se compromete la defensa o la seguridad nacional. Por otra parte, en Estados Unidos se puede observar que existen mayores delitos, por lo que han decidido ampliar el intercambio de información en el sector privado para poder obtener más datos sobre los atacantes. También enviar al Congreso una ley para que se proteja mejor a los consumidores que han sido víctimas de robo de identidad, modernizando las leyes en este ámbito. Y anunciar nuevas sanciones a los países de los atacantes, es necesario para disuadir la actividad cibernética maliciosa, imponiendo costos en respuesta a las intrusiones cibernéticas más significativos. El programa de nuevas sanciones, autorizado por el secretario de Hacienda, en consulta con el fiscal general y el secretario de Estado, sancionará a los agentes cibernéticos maliciosos. En fin, se puede afirmar que los delitos usuario. Ahora se va a hablar de 10 virus que han atacado a la computadora desde su creación y de un virus poco conocido que es el EndCloner, creado en 1985 y fue el primer virus para ordenadores personales, concretamente para los sistemas Apple. Creado por un estudio tecnológico, ha presentado muchos cambios que han ido mejorando la velocidad de proceso, las operaciones y acciones que puede realizar y la capacidad de almacenamiento, pero de acuerdo a estos avances tecnológicos, también ha ido aumentando el número de formas de cometer delitos informáticos en todo el mundo, ya sea robando información, atacando con virus, clonando tarjetas, entre otros delitos. Para conocer más sobre este tema de delitos informáticos se hablará a fondo en este documental. Bueno, en primer lugar hablaremos de los virus informáticos y cuáles son los que están atacando a nuestros ordenadores desde el inicio de su creación y que hoy en día se utilizan con mayor frecuencia. Virus informáticos. Un virus es un malware que tiene por objetivo alterar el funcionamiento normal del ordenador, sin el permiso o el conocimiento del usuario. El virus infectaba el sistema operativo, se copiaba en los discos flexibles y desplegaba 1 o 2 versos de un poema. Además de estos virus también crearon otros, de los cuales hablaremos ahora. Iniciamos con Creeper, que nació en 1970.